Televisa presenta. ¿Cómo están a todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de cohorte. En este caso hablaremos sobre el riesgo cardiovascular asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Así que presta mucha atención y empecemos. Recuerda que este tipo de estudio hace parte de los métodos cualitativos, es observacional y analítico. Como dato adicional, nuestro estudio tomó la información retrospectivamente. Los antiinflamatorios no esteroideos se encuentran entre los grupos de fármacos más prescritos y consumidos en el mundo. Diversos estudios analizados procedentes de metaanálisis de ensayos clínicos y de estudios observacionales mostraron que los AINES pueden aumentar el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, tales como síndromes coronario agudo e ictus. ¡Qué miedo, no! Nuestro estudio se llevó a cabo en la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan. Seleccionamos a todos los habitantes mayores de 18 años, obteniendo una muestra que ves en pantalla. De estos 64.167 personas estuvieron expuestos a los AINES. Y por último, teníamos 52.519 personas no expuestas a ningún AINE. Aunque hubieron dos grupos de población, no tuvimos en cuenta un segundo grupo expuesto. Solo se estudió y se midió la exposición de una sola cohorte que se asociaba a las expuestas a los AINES. Su exposición se realizó por medio de la dosis habitante día, que expresa el número de dosis promedio que se prescriben para el consumo en un día y permite estimar con carácter de tasa poblacional el número de personas que consume una dosis de tratamiento diariamente en un momento dado. Sonó complicado lo anterior, ¿verdad? Es decir, la cantidad de medicamento vendido en un año dividido el valor que se obtuvo mediante la facturación por receta médica por 365 días por el número de habitantes por 1000. ¿Mejor? La pregunta número 4 es si se identificaron factores de confusión. La respuesta es que es un sí. Se utilizó el análisis estadístico del estudio que se usó por edad y sexo mediante la regresión de Poisson. Es una forma de controlar posibles factores de confusión que pueden influir en la relación entre el consumo de antiinflamatorios no esteroideos AINES y el riesgo de símbolo coronario agudo. La pregunta número 5 es si se aplicaron estrategias para abordar los factores de confusión. Tiene relación con la anterior pregunta y es que sí. Se utilizó un modelo de riesgo relativo asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos AINES y se consideraron comorbilidades que se hablan muy bien y se detallan en la investigación como la diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca congestiva, que se ayudó a pues que no se vayan a confundir en los estudios los pacientes que tuvieran esta clase de comorbilidades. La pregunta número 6 es si los grupos o participantes estaban libres del resultado al inicio del estudio en el momento de la exposición. Y la respuesta es que sí. Los pacientes que sufrieron un síndrome coronario agudo solo salen en los datos justo al inicio del estudio, que fue 2008 al 2012, y ya después del estudio. Los pacientes que sufrieron de un síndrome coronario agudo se identificaron con el conjunto mínimo básico de datos usando códigos específicos de la clasificación internacional de enfermedades. Eso básicamente nos indica que los participantes ya se tenía por claro que no tenían el resultado del síndrome coronario agudo al inicio del estudio, sino que fueron seguidos para observar la incidencia del síndrome coronario agudo en relación con el consumo de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Pregunta número 7. ¿Se midieron los resultados de manera válida y confiable? Como respuesta tenemos que los resultados del estudio podrían no ser completamente válidos ni confiables, ya que no se proporciona suficiente información sobre la validación y la fiabilidad de los instrumentos de medición utilizados. Esto incluye la falta de detalles sobre si los sistemas, como Digitalis, y los ficheros de facturación de las recetas médicas fueron válidos previamente para garantizar la precisión y consistencia de los datos. La ausencia de controles rigurosos limita la confiabilidad y afecta la generalización de las conclusiones. Pregunta número 8. ¿Se informó el tiempo de seguimiento y fue suficiente para que se produzcan resultados? El estudio estableció un tiempo de seguimiento de 4 años, del 2008 al 2012, lo cual es adecuado para evaluar los efectos a largo plazo de los antiinflamatorios no esteroideos sobre el riesgo cardiovascular. Este periodo es suficiente para capturar los cambios relacionados con el uso prolongado de estos medicamentos. Pregunta número 9.
se completó el seguimiento y de no ser así, se describieron y exploraron las razones de la pérdida del seguimiento. En este artículo no se proporciona información clara sobre si se completó el seguimiento de todos los participantes, ni se exploran las razones para la pérdida del seguimiento. La falta de esta información es una limitación significativa, ya que podría introducir sesgos y afectar la validez de las conclusiones del estudio. Pregunta número 10. El ¿Hubo corazón estrategias es para un órgano abordar el muscular seguimiento encargado de bombear incompleto? sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que Al su cuerpo respecto, necesita. no se menciona de forma Las secciones de explícita bombeo del estrategias para corazón manejar son este seguimiento incompleto la aurícula de los derecha, participantes. el Si bien ventrículo se realizó derecho, un análisis retrospectivo utilizando la bases de aurícula datos de izquierda facturación de recetas y el médicas y ventrículo también izquierdo. diagnósticos hospitalarios, no se detalla con En claridad el cómo se corazón, la manejaron los sangre posibles casos desoxigenada de con pérdida bajo de contenido de seguimiento oxígeno o de fluye datos desde las distintas faltantes. partes del cuerpo. Pregunta número 11. ¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado? Tenemos que efectivamente sí sucedió, dado que se empleó la regresión de Poisson para modelar el riesgo relativo asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, ajustado por variables como la edad o el sexo. Además de esto, se calcularon las incidencias del síndrome coronario agudo en relación al tiempo de exposición y además se estimaron los riesgos relativos con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Estos métodos son en efecto adecuados para analizar datos de cohortes y evaluar asociaciones entre lo que fue la exposición a los AINE y la ocurrencia del síndrome coronario agudo.